Hola, buenas tardes. Estamos a lunes 2 de diciembre. Vamos a comenzar la clase de hoy correspondiente al ámbito social, al nivel 1, la primera evaluación. Bien, el tema que tenemos que ver hoy es el tema 4, la Edad Media. El próximo lunes, 9 de diciembre, tendremos la última sesión antes del examen de la primera evaluación, que como sabéis será el sábado 14 de diciembre. Bien, comenzamos. La Alta Edad Media. El Imperio Romano padeció una serie de crisis a lo largo de los siglos III y IV que acabó con el mismo. Uno de los síntomas de la crisis fue la continua penetración de los diferentes pueblos germánicos, que al principio eran de carácter pacífico. Las consecuencias más inmediatas y graves de esta barbarización fueron la decadencia de las urbs o ciudades, verdadera base de la civilización romana, un grave descenso de la población, la pérdida del sistema de producción esclavista y, por tanto, un aumento de precios e incremento de la pobreza. Esto, unido a la decadencia de la urbs, hizo que las clases altas emigraran al ámbito rural, creando las vilae o feudos, y monacato, unidad territorial agrícola-ganadera, política y económica, que fue la base de producción de un largo periodo de la Edad Media. La desintegración del Imperio Romano hizo que éste se fragmentara en pequeños reinos que vamos a estudiar a continuación. La cultura, al igual que el sistema de producción, se traslada al campo, creándose un nuevo núcleo depositario de la misma, el monasterio. Bien, características principales de la Alta Edad Media. Una de las características principales son la aparición de los reinos germánicos. Los más importantes son los visigodos, o godos del oeste, los ostrogodos, los francos y los vándalos. Además de estos reinos germánicos, tenemos que señalar la aparición en escena de un nuevo protagonista, el Islam. El Imperio Carolingio. Carlomagno va a crear el Sacro Imperio. Bien. Carlomagno fue un rey merovingio, heredero de Carlos Martel, quien trató de unificar Europa luchando contra islámicos y demás reinos germánicos. Su ideal era el de formar un nuevo imperio heredero del antiguo de Roma, y de hecho lo consigue, y en el año 800 se hace coronar emperador en Aquisgrán, capital del nuevo imperio romano de Occidente, o más conocido como Sacro Imperio de Carlomagno. Vamos con un concepto muy importante, que es el de feudo, y el relacionado con este, el feudalismo. Podemos definir al feudo como el régimen político, social y económico de base imperante en Europa occidental durante la Edad Media, y cuyo núcleo original se basa en las vilae o casas de campo fundadas por nobles en su inmigración de la ciudad al campo. Vamos a ver, los reyes otorgaban a los nobles, a los señores feudales, que se llamaban así, ¿por qué? Pues porque les otorgaba un feudo, que era un terreno de tierra que podían explotar y sobre el que ejercían cierta autoridad. El término feudo significa la posesión territorial de un señor. Este señor, llamado señor feudal, era el amo que explotaba su latifundio para su propio beneficio. Estos feudos se hallaban en mitad del campo y no eran recintos amurallados, por lo tanto estaban expuestos a los ataques procedentes de cualquier parte, por lo que los señores feudales consolidaron dos instituciones al uso: la encomendación, por la cual, a cambio de protección de un señor más poderoso que ellos, que más adelante podía ser coronado rey, los feudales le pagaban impuestos; y el patrocinio, por el que un número de señores feudales se unían y contrataban mercenarios que les defendieran. Los feudos se convirtieron en hereditarios. De hecho, a base de herencias acumuladas, estos latifundios eran a veces mayores que las tierras reales, con lo que producían numerosos enfrentamientos entre los señores feudales y los reyes, disputándose ambos el poder, ya que todo el poder y la riqueza de la época provenían de la explotación de la tierra. ¿De acuerdo? El señor feudal era el único dueño absoluto y
tenía en su mano la potestad no solo económica, sino política, social y jurídica de sus posesiones, creándose así el sistema feudal, fundamentado en un lazo de dependencia-encomienda entre los propios señores feudales o entre señor y siervo, por el que mediante un juramento de fidelidad el inferior o vasallo, que era libre en origen, quedaba adscrito a la propiedad del señor, así como sus herederos. No es un régimen de esclavitud, es voluntad de un hombre libre el aceptarlo, pero en la práctica se asemeja bastante. El señor, a cambio de este vasallaje, daba protección a sus siervos y los siervos cultivaban las tierras del señor. Luego, aparte, estos siervos tenían un terreno pequeñito de tierra llamado manso, y de este terreno tenían que sacar lo suficiente para subsistir, y la 10ª parte, el diezmo, lo tenían que dar al clero. Monacato. La Iglesia cristiana se organizó de una manera feudal también. Las grandes abadías constituían el feudo y los abades eran los señores feudales eclesiásticos con sus vasallos, los frailes. Los monjes o habitantes religiosos de los monasterios se ocupaban preferentemente de orar y del scriptorium, es decir, copiaban a mano las grandes obras clásicas que así han perdurado hasta nosotros. Hay que tener en cuenta que en aquella época prácticamente solo sabían leer y escribir los monjes, y no todos. Normalmente tenían que ser de una cierta clase social aquellos que sabían leer y escribir. Como en toda sociedad, había diferentes clases. Estaban los intelectuales y procedentes, la mayoría de la nobleza terrateniente, y había monjes pobres que se dedicaban a las tareas auxiliares como las de explotar la tierra, alimentar y servir a los monjes más poderosos. Para intentar evitar estas diferencias y propugnar un cristianismo más igualitario, se hicieron una serie de reformas que propugnaban una vida más austera, menos contemplativa y más productiva, bajo el lema ora et labora, es decir, reza y trabaja. Se formaron las órdenes benedictinas que, bajo el liderazgo de San Benito de Nursia, crearon la Reforma Cluniacense, monasterio de Cluny, y la Reforma Cisterciense o de Cister bajo San Bernardo de Claraval. Baja Edad Media. Periodo relativo de paz en la lucha contra el Islam, gracias al proceso de reconquista. Auge del comercio unido a grandes progresos en la agricultura. Con importantes innovaciones técnicas, produjeron un importante aumento de la población, ya que había mayor cantidad de alimentos. De nuevo también van a resurgir las urbs, las ciudades, como centro de vida comercial, artesana y cosmopolita. Donde no las había se construyen nuevas, los burgos, y donde las había se reconstruyen. En las nuevas ciudades, al amparo de la artesanía, surge un nuevo concepto, el de gremio, importante como asociación profesional de diferentes oficios. Hubo gremios de zapateros, cordeleros, tejedores, etc., dejando para la posteridad nombres de calles con sus distintos oficios y trabajos. Otro rasgo peculiar de la época fue la creación de ferias, donde se exponían las diversas mercancías artesanales, y los mercados. Ambos, tanto las ferias como los mercados, fueron itinerantes que iban de ciudad en ciudad. El comercio se vuelve internacional gracias a las nuevas rutas como la mediterránea, por la que se intercambiaban productos con el Próximo Oriente. Sociedad y cultura. En el ámbito rural sigue siendo el feudalismo la tónica primordial. Sin embargo, en la ciudad, gracias al auge del comercio, aparece una nueva clase social, la burguesía, que se llama burguesía porque viene de burgos, de ciudad. Frente al monacato, como depositaria de la cultura de la etapa anterior, en el campo aparece en la ciudad la universidad,
con objeto de perfeccionar la educación de la burguesía civil. Se divide a la universidad en diferentes facultades, que se especializan en las diferentes ramas, el trivium y el quadrivium. Surgen así por toda Europa prestigiosas universidades como la de Bolonia, en París la Sorbona, en España Salamanca, Palencia o Lérida. Crisis del siglo XIV. Provocada por las siguientes causas. Serie de malas cosechas sucesivas. Se produce una crisis agrícola que hace que la población rural emigre a la ciudad. Se masifique y caiga bajo la peste negra. La Guerra de los 100 años también entre Inglaterra y Francia es la consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto. Fue un conflicto bélico que duró desde 1338 a 1453, es decir, más de 100 años. En el campo espiritual, esta crisis queda patente en el denominado Cisma de Occidente, que surgió cuando el papado, que se había establecido en Aviñón, presionado por la monarquía francesa, decidió regresar a Roma. Por presiones políticas, los cardenales franceses decidieron nombrar otro papa. El cisma, que en principio fue una crisis solo del papado y más del tipo político que religioso, pronto se convirtió en una crisis de toda la Iglesia y dividió a la cristiandad hasta tal punto que llegaron a coexistir dos iglesias y dos papas. La España medieval. ¿Qué tenemos que saber de aquí? Pues me interesa mucho el Islam. ¿Qué tenemos que saber del Islam? Pues bien, ¿qué es lo que significa esta palabra? Significa sumisión. Sumisión a un Dios, naturalmente, y el muslim o musulmán es el seguidor de esta religión. Los principales preceptos son, primero, solo hay un Dios, Alá, y Mahoma su profeta. Cuidado porque esto está no está de forma correcta en el libro, estoy en la página 71, en vuestro temario. Los 5 preceptos, atención, son los siguientes, muy, muy importante. Solo hay un Dios, Alá, y Mahoma su profeta. Segundo precepto, la oración, que se debe realizar 5 veces al día, arrodillado en dirección a la Meca, que es la ciudad árabe donde Mahoma fundó la religión. Tercero, ayuno desde la salida a la puesta del sol durante un mes al año, que se llama Ramadán. Cuarta, la limosna en ayuda a los necesitados. Y quinta, la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida. Las enseñanzas de Mahoma se recogieron en un libro denominado Corán y las tradiciones en otro llamado Suma. Los descendientes de Mahoma fueron los califas, jefes supremos políticos y religiosos a la vez. No obstante, tras una serie de disputas entre sus sucesores, tras la muerte de Alí, yerno de Mahoma, el califato pasó a manos de la rica familia de los omeyas, lo que provocó una escisión en el Islam que todavía hoy perdura. Por un lado tenemos los sunitas, partidarios del Corán y de la Sunna y que son seguidores de los omeyas. Por otro lado, los chiitas, que solo aceptan el Corán, que son seguidores de Alí, el yerno de Mahoma. Eran mucho más rigurosos y creían que el imán, o máximo exponente religioso, tenía que ser descendiente directo de Mahoma. Hoy en día, a modo de ejemplo, los chiitas son los iraníes. Al-Ándalus. En el año 711 entra en Hispania Tarik. Desembarca en el peñón de Gibraltar y en la batalla de Guadalete derrota al último rey visigodo, don Rodrigo, apoderándose en apenas 7 años de casi toda la península ibérica. ¿Cómo era la sociedad en Al-Ándalus? La civilización musulmana caló muy hondo en nuestro país. No olvidemos que era más culta y refinada que la visigótica y que los árabes permanecieron aquí durante casi 8 siglos. Tener en cuenta que fue desde el 711 hasta el año 1492, que es cuando se produce la toma de Granada, el último reino musulmán, gracias a los reyes católicos. La fusión de culturas diferentes creó una síntesis de valores. No solo hubo guerra, sino también convivencia. Se juntan 3 religiones y 3 culturas diferentes, la judía, la musulmana y la cristiana. El resultado fue que no había un sitio como Toledo en toda Europa
donde convivían los mejores médicos, filósofos, literatos de la época. Otras ciudades florecientes fueron Valencia, Sevilla, Zaragoza y sobre todo Córdoba. A los cristianos que mantuvieron su religión, aunque vivieran en territorio islámico, se les conoce como mozárabes, y a los musulmanes bajo control cristiano, mudéjares. Hay otro término que sería muy interesante que aprendieseis, que es el término muladí, que son los cristianos que vivían en territorio musulmán y se convirtieron al Islam. Del periodo de Reconquista no pretendo que aprendáis, echarle un vistacillo, pero sobre todo me interesa las manifestaciones artísticas, el románico y el gótico. Románico. Con este término se conoce al estilo artístico imperante en toda Europa a partir del siglo XI. Su origen es la construcción del monasterio de Cluny en el año 930. Aprovechando el nuevo auge de las rutas comerciales y de las peregrinaciones, como por ejemplo la de Santiago de Compostela, se expande este arte por toda Europa. Pervivirá hasta el siglo XII y XIII, conviviendo ya con el gótico. Por eso nos vamos a encontrar con catedrales, esculturas o pinturas que mezclan ambos estilos. Se opina que debido a su carácter universal es el heredero del arte clásico romano. Por eso se le llama románico, en función de las lenguas romances, herederas del latín, que ya se hablaban. Algunas de sus características, muy importante, como digo, voy a poner en el examen un par de fotografías, una va a ser del románico y otra del gótico. Entonces, puede ser tanto de arquitectura como de escultura como de pintura. Entonces, conviene que sepamos bien todas estas características. No os preocupéis que son muy facilitas. El arte románico es de carácter religioso. El mecenas de la época, es decir, el patrocinador, es la iglesia. Y, por tanto, las edificaciones serán religiosas. Ermitas, iglesias y catedrales. También habrá pintura y escultura. Las pinturas se van a realizar al fresco, es decir, directamente sobre las paredes de los edificios religiosos. Como el arquitecto es todavía un principiante, no abre grandes vanos, es decir, ventanas, en los edificios y se crean espacios muy cerrados que desde el punto de vista religioso invitan al recogimiento, ¿vale? Eran espacios sombríos, lúgubres, pero que por otro lado incitaban al recogimiento, que era lo que se buscaba en aquella época. Es de carácter rural. Las primeras construcciones van a ser ermitas campestres. Luego, cuando se vaya desarrollando la ciudad, se construirán iglesias y catedrales más grandes. Se utilizará piedra de sillería, el arco de medio punto, que al ser prolongado hacia el infinito forma la bóveda de cañón. La bóveda de cañón es como una sucesión de arcos de medio punto unidos, que cubren la nave de la iglesia, es decir, el techo. Los pilares que sujetan la bóveda son de sección cruciforme, forma de cruz. La planta de las iglesias va a ser de cruz latina. Y estos pilares van a tener un capitel que deriva del corintio, que eran los de las hojas de acanto. Es decir, van a ser capiteles con motivos vegetales en su mayoría. Las iglesias de planta de cruz latina, con una sola nave o más común con 3 naves separadas por columnas o pilares. Una principal y 2 paralelas más pequeñas. La fachada externa es una obra de arte de carácter escultórico típica del románico. Cristo en Majestad o Pantocrátor, la Virgen y los Apóstoles. La escultura lo es de madera policromada, es decir, con muchos colores, representando a la Virgen con el niño sentado en su regazo. A esta imagen se la conoce como Virgen Theotokos, porque la Virgen es literalmente el trono de Dios, que es lo que significa Theotokos. No son madre e hijo, no hay relación personal, no hay comunicación entre ambos, que permanecen estáticos. Esto es consecuencia de la creencia religiosa imperante en la época,
que era que Cristo es Dios y apenas es hombre, y como tal apenas tiene sentimientos humanos. No se quería reflejar esa relación materno-filial. Además, el estudio de la perspectiva y de las proporciones no era el adecuado, es decir, la pintura y la escultura tenían un carácter didáctico. El único acceso de la población a los textos religiosos eran a través de la pintura y la escultura, ya que la mayoría eran analfabeta. Entonces tenían que ser imágenes claras. No se paraban en la belleza, por eso no hay estudio de la proporción ni de la perspectiva. Los Cristos son de 4 clavos, 2 en las manos y 2 en los pies, dándonos la impresión de que no sufre, que se apoya cómodamente, pues al ser Dios principalmente se supone que no debe de sufrir. Son Cristos estáticos, la pintura es al fresco, es decir, directamente sobre la pared, en huecos de las iglesias, en los huecos internos, y por tanto no se puede transportar. Gótico es un término despectivo de origen italiano. Se había seguido más o menos la tradición de la Roma clásica, por lo que el románico se reduce a la parte norte continental italiana. De esta forma, el gótico, heredero del románico, es considerado el arte de los godos, es decir, de carácter bárbaro. Sigue siendo un arte religioso por excelencia, pero con el auge de las ciudades de la Baja Edad Media se va a dar en el ámbito de las ciudades, más que en el ámbito rural que ocurría con el románico. Aparece un mecenazgo civil, es decir, no solamente va a haber obras arquitectónicas de carácter cristiano, sino también de carácter civil, por estos patrocinadores, por estos mecenas civiles. La técnica constructiva se ha ido engrandeciendo. Los arquitectos van a buscar amplios ventanales que cubren con grandes vidrieras para arrojar luz al interior de la iglesia. Se gana en altura, culminada en grandes agujas góticas que coronan las torres. Esta verticalidad que ahora permite la técnica va en busca de Dios. Es como un deseo de acercamiento físico al cielo. El arco de medio punto se sustituye por el arco ojival o apuntado. Y la bóveda pasa a ser de crucería, que es la que se forma por arcos ojivales. Todo ello va en busca de la verticalidad. En el románico se consideraba a Cristo como Dios. En el gótico la imagen va a tener una imagen humana. Se invierten los términos sin dejar su origen divino. Ahora Cristo es el Hijo del Hombre, es por tanto hombre. Esta diferencia la observamos en las esculturas de la Virgen y el Niño en brazos, donde sí que hay contacto, el niño se vuelve y acaricia a su madre, hay una relación entre madre e hijo. En el crucifijo también vemos la diferencia. Ahora es un Cristo con 3 clavos, uno en cada mano y uno para los pies. Está verdaderamente clavado a la cruz y se aprecia que sufre, que se retuerce de dolor. Aparece con la cabeza inclinada, como corresponde a un hombre que padece semejante tortura. En la pintura, al igual que en la escultura, sucede exactamente lo mismo. Aparece además la pintura en lienzo, ya no al fresco. ¿Por qué? Bueno, la pintura ahora lo que vamos a tener son vidrieras y también pinturas pero en retalos. Son comunes los dípticos o trípticos. Se introduce la técnica de la pintura al óleo. Tenemos 2 grandes estilos que son universales y continuistas. Van a evolucionar a un arte totalmente distinto. Bien, pues con esto termino el tema de hoy. He resumido lo más importante, ¿vale? A partir de esto es lo que debéis centraros a la hora de estudiar este tema para el examen. Así que nada, sin más, mañana tendremos las clases correspondientes al nivel 2 y el próximo 9 tendremos la última clase del nivel 1, antes del examen. Veremos la Edad Moderna y un brevísimo repaso de lo más importante, donde os daré las pautas y orientaciones para el examen.
Me despido, espero que os sirva de ayuda y hasta pronto.